Ajá, ahora sí. Saludos a todos. Ah, no se ven los comentarios. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, me disculpan, colegas, me disculpan la extensión con la charla. Y me disculpan el tono de voz. Solamente quedando un poco mal de la garganta. Estos días han sido largos. Hemos estado dando clases sin parar. Entonces, tenemos un poco más de la garganta. Vamos a tomarme unos días para descansar un poco la voz. Parezco un locutor. Saludos a todos los colegas que se están conectando en este momento para la clase del día de hoy. Vamos a tocar diferentes temas el día de hoy de importancia. Hola, Nico, no papá, por favor. La colega Karina me sacó una publicación ayer muy buena. Vamos a ver la publicación. Vi lo que me pusieron. Cómo me pude reír. Cómo me pude reír. Cuando parpadeas y miras el grupo, Aníbal lleva 3 clases, 5 tareas y 9 fechas de clase. Yo salí de viaje unas 2 semanas y regresé y ahora lo... Ay, hasta Aníbal desayuna esquemático con miel. Coño. Ay, estos muchachos. Ay, Dios mío. Ay. Esquemático con miel. Ay, se pasaron. Ay, Dios mío. Este me van a matar. Ay, Dios. Ay, se me dieron la lágrima. Ay, Dios. Entonces, ay, ay, Dios mío, no, se pasaron. Se pasaron. Pasado. Bueno, vamos. Vamos con flex de carga. Acá. Ya. Hay que sacar una de diodo Chucky. El diodo Chocti. Y bueno, muchachos, ahora sí, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Gracias a todos por estar el día de hoy acá. Gracias a todos los colegas del segundo grupo por ser un grupo excepcional. Grupo demasiado, el grupo del ejemplo. Han cumplido todas las tareas, han hecho toda la perfección. He tenido la oportunidad desde acá, desde lejos, ver la mejora en que ha tenido muchos, de lo cual me siento muy orgulloso. He tenido la oportunidad de ver y comparar muchos colegas que cuando comenzaban muchos trabajos no los recibían, o días antes de comenzar el curso, trabajos que hoy en día ven tan sencillo y lo hacen tan rápido, antes decían que no. He visto como colegas han cambiado su manera de trabajo, su manera de atender al cliente, han creado centros de experiencias, un laboratorio. He visto también como colegas han crecido personalmente, y he visto colegas también cómo han crecido a nivel profesional. De verdad me siento muy orgulloso de ustedes, muchachos, por la labor que vienen haciendo cada día como técnicos,
por ser mentes abiertas al conocimiento. Eso me hace sentir muy orgulloso de ustedes. Es una razón más que ustedes me dan para seguir enseñando, para seguir transmitiendo nuevas cosas. Como les dije desde el principio, cuando comenzamos el curso, que me preguntaban ¿cuánto puede durar el curso? Mira, el curso puede durar desde un día, 2 días, hasta un año. A mí no me importa, y como hemos demostrado, que dar un curso y darlo y ya, como hacen muchas personas, ser un curso más y ya. No, eso no es lo importante. Lo importante es que ustedes aprendan, que ustedes crezcan. Y gracias a Dios me ha bendecido y he tenido la oportunidad de conocerlos a ustedes. He tenido la oportunidad de poder ver cómo han crecido. He tenido la oportunidad de ver cómo colegas han cambiado la manera en la que vienen trabajando, de lo cual me siento muy orgulloso y de verdad les doy mi más sincero agradecimiento a todos por su confianza en mi persona como su instructor, ¿verdad? Recuerden, para mí no es fácil estar en esta posición como instructor, ya que uno en la vida pasa por tantas cosas, por tantos errores, por tantas mejoras, por tantas decaídas, y volverse a levantar y retomar un nuevo rumbo, ¿verdad? Transmitir conocimiento a otras personas no ha sido fácil, y ha sido un aprendizaje no solamente para ustedes, sino para mí también. Me ha sido un aprendizaje total, a que a veces sé que muchas personas no pueden llevar el ritmo tan rápido como yo porque parpadean y valen mis clases. He aprendido a tener un poco de paciencia, he aprendido a convivir con ustedes, he aprendido a conocer diferentes idiomas, porque en cada país hay diferentes palabras, diferentes culturas, y he conocido muchos colegas, de lo cual me siento muy orgulloso de ellos. De verdad, mi palabra de este día como su instructor, yo me considero solamente que lo estoy instruyendo, solamente no me considero su maestro ni su profesor, ya que yo me considero un técnico normal, igual que ustedes, un técnico normal, y solamente le estoy transmitiendo el poco conocimiento que hay en este cerebro, o el poco que sé, porque yo sé que nunca voy a dejar de aprender, y ustedes tampoco. Siempre vamos a aprender cosas nuevas y debemos ser mentes al conocimiento. Pero mi palabra para el día de hoy para ustedes es darle una palabra de agradecimiento por su confianza, darle una palabra de agradecimiento por su constancia y demostrar que el curso es diferente. Gracias por demostrar que lo que necesitamos es practicar, aprender, y por demostrar también ante todo su humildad como técnico, abrir su corazón y cambiar la manera que venían trabajando, y demostrar, denotar humildad como técnico ante su vida profesional, ante sus clientes y también en su vida personal, ya que esto nos ha cambiado a todos. Prácticamente esto no es un curso, somos una familia prácticamente en este grupo, y de verdad de lo cual me siento muy orgulloso. Ya somos 300 y algo. De verdad me siento muy orgulloso de todos los alumnos, ya que han sido alumnos excepcionales. Nunca pensé que iba a conocer tantas personas, tantas buenas personas inmensas, con un corazón inmenso, en tan poco tiempo, y de cual me siento muy orgulloso de todos ustedes. Y gracias, muchachos, por dedicar un minuto de sus vidas a estar acá conmigo viendo el curso, un minuto de sus vidas a estar acá practicando con nosotros, y de verdad por la confianza también. De verdad, un abrazo muy caluroso y unas gracias infinitas. No hay manera de agradecer la confianza que han tenido con ustedes. Y cada vez que yo hago un post o hago sobre lo que estoy haciendo, los proyectos futuros, siempre en ese post va a haber un recordatorio, siempre. Y el recordatorio es siempre que si nosotros fuéramos permitidos, nos fuéramos quedado sentados o cruzados de brazos y fuéramos dicho el curso lo hago el próximo año, no estuviéramos hoy donde estuviéramos. Si ustedes no fueran confiados en nosotros,
no estuviéramos hoy donde estuviéramos. Entonces, por eso le agradezco a ustedes infinitamente, ya que este laboratorio que está acá, que ustedes ven acá, detrás de mí, que puedo decir con propiedad, y gracias a ustedes y gracias a todos los colegas que confiaron en mí, este es un sueño, el sueño de mi vida, el sueño que siempre quise cumplir, que es tener un centro de entrenamiento. Y esto no solamente es posible gracias a la dedicación que hemos tenido, es posible también a que ustedes depositaron un voto de confianza en nuestra persona. Gracias a ustedes por depositar ese voto de confianza en nuestra persona, ya que ese voto de confianza ha logrado que hemos materializado muchos sueños, hemos demostrado con hechos que venimos haciendo las cosas diferentes, hemos demostrado con hechos que a nosotros no nos interesa solamente el dinero, dar un curso y ya, hemos demostrado con hechos que nosotros queremos marcar la diferencia, cambiar el rumbo de los técnicos, cambiar la manera que se viene trabajando. Y de verdad, gracias a ustedes por su confianza, gracias infinitas por su confianza. Y esto que ustedes ven acá es una simple demostración, colegas, que a pesar de que todas las circunstancias que tengamos en el día a día, yo me encuentro en Venezuela, el país que está catalogado en estos momentos como el peor país del mundo, el país que en estos momentos está catalogado como el país más difícil de trabajar del mundo, el país que en estos momentos está catalogado como el país más inseguro del mundo, o por decirlo también, el país más quebrado del mundo. Y miren lo que hemos logrado. Entonces, si yo lo puedo lograr en un país tan mal, ustedes pueden lograr un éxito aún mayor. Si yo lo puedo lograr en un país con todos los problemas, circunstancias y dificultades que se presentan en el día a día, ustedes no tienen ningún obstáculo. Entonces, siempre que tengamos un obstáculo y nos crucemos de brazos, cruzados de brazos, no lograríamos nada. Ya que si nosotros nos fuéramos quedados de brazos, cruzados de brazos, cuando decidimos dar cursos, no estuviéramos acá frente a ustedes. Y si ustedes nos fueran depositado confianza en nosotros, nos fuéramos materializado muchas cosas. Y de verdad, una de mis razones mayores, que me da razón para luchar, para vivir, para venir a enseñar, porque yo me levanto todos los días, y me levanto en la mañana y mi esposa me dice, ¿qué tienes que hacer hoy? No, tengo que venir al laboratorio, tengo que ir al local porque los muchachos me están esperando. O sea, ustedes prácticamente somos una familia, ustedes cuentan con nosotros, yo cuento con ustedes, que ustedes asistan a las clases, y de verdad, cada vez que yo veo una clase y veo conectado 30, 40, 50, 60 personas, hemos tenido clases que han conectado 100, 150 personas, eso me llena de alegría, de verdad, porque ustedes, así como yo dedico un minuto de mi vida para ustedes también, es recíproco, ambos lo hacemos, una dedicación. Y de verdad, gracias muchachos, gracias de verdad infinita por su confianza. Esto que ven acá, esto no es un sueño solamente mío, es de ustedes. Yo recuerdo, y nunca se me va a olvidar, cuando comencé en este negocio, en mi negocio como personal, que decidí abrirme personalmente e iniciar mi negocio de manera personal, solo. Recuerdo que el primer día no tenía ninguna herramienta y hice un software, y con el dinero de ese software bajé y me compré mi primer desarmador. Dejé de comer ese día para comprarme un desarmador, y siempre ha sido así, que no nos ha interesado el dinero, sino nos ha interesado solamente salir adelante y luchar, salir adelante por nuestras familias. Y de verdad, eso han demostrado ustedes también. He visto como muchos colegas han tenido el empeño de aprender y practicar, y están saliendo adelante con su familia, están viendo resultados. Y de verdad me siento muy orgulloso de ustedes, colegas,
muy orgulloso de ustedes. A pesar de todas las circunstancias que pasemos en el día a día, a pesar de todos los problemas que se presentan en el día a día, recuerden, muchachos, nada es inalcanzable. Nada es inalcanzable. El cielo tampoco es inalcanzable. Solamente nosotros elegimos si queremos quedarnos abajo o queremos llegar a la cima. Y la decisión está en cada uno de nosotros. Si queremos quedarnos cruzados de brazos o queremos seguir subiendo y queremos seguir luchando. Y muchachos, mi palabra de aliento para todos ustedes, como siempre les he dicho, persistir, insistir, resistir y nunca desistir. Eso siempre les va a generar buenos resultados. Gracias a todos por su tiempo, por su minuto en el día de hoy. Gracias a todos por estar acá y gracias a todos por su confianza en mi persona. De verdad me siento muy orgulloso de todos ustedes, de verdad. Ya son parte de mi día a día, ya son parte de mi vida, ya son parte de mi planificación en la semana, son parte de mi rutina, de mi día a día, y esas son cosas que ya, por ejemplo, hay días que no doy clases y no converso con ustedes y me siento extraño. Entonces es algo que de verdad se ha construido este grupo de una manera muy especial, de una manera que nos ha llenado no solamente de beneficios de aprendizaje a todos, sino también de beneficios de amistades. Hemos conocido colegas que han brindado un apoyo excepcional a otros colegas también. Hay colegas que tienen un conocimiento sobre un tema supremo, o sea, de otro nivel, y de verdad ha sido un aprendizaje tanto para ustedes como para nosotros. Y recuerden, nunca dejen de ser mentes abiertas al conocimiento. Siempre estén abiertos a aprender nuevas cosas. Siempre estén pacientes y aprendan las cosas poco a poco, ya que ahí está el éxito. Practicar, siempre persistir, insistir, resistir y nunca desistir. Entonces, gracias a todos por su confianza y por estar el día de hoy acá. Entonces, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿verdad? En la clase pasada estuvimos hablando sobre lo que es los ICs de carga, el TriStar, el Tigris, y nos quedó pendiente los IC de carga para otros dispositivos. Ahora vamos a comprender la función de esos IC de cargas en otros dispositivos y vamos a seguir con diferentes otros temas. Entonces, en la clase anterior vimos el TriStar y el Tigris, ya son los ICs de cargas enfocados a Apple, ¿verdad? Ahora vamos a enfocarnos en las otras marcas en general. Ahora, ¿cuál es la función del IC de carga en las otras marcas en general? Su función es detectar y controlar, proteger la entrada de carga. Su funcionamiento consiste en recibir la entrada de voltaje desde el puerto de carga o el flex de carga, enviando un voltaje a la línea de detección, retornando el voltaje protegido por el IC, por una salida al PMIC o por una entrada al PMIC o al circuito VIVAC para comenzar el proceso de carga. El PMIC o el circuito VIVAC, ¿verdad?, va a abrir una compuerta lógica que va a permitir iniciar el proceso de carga una vez el voltaje es detectado. O sea, si el IC de carga no detecta el voltaje, no va a enviar ese voltaje correspondiente a el PMIC, ¿verdad?, para que inicie el proceso de carga. En muchos casos, estos teléfonos en otras marcas tienen un circuito VIVAC para carga aparte y un IC de carga también. Ahora, para comenzar el proceso de carga, en algunas casos estos ICs de carga toman funciones adicionales como controladores y protectores de protocolos USB, de protocolos de datos también, en muchos casos, ¿verdad? Ahora, para luego entregarlos al procesador, esos datos. Ahora, ¿cómo vamos a medir estos ICs de carga, verdad? Tenemos que verificar la entrada y salida de voltaje y la línea de detección, ¿verdad?, y los circuitos relacionados.
Las fallas más comunes que pueden ocasionar este circuito es que no sube la carga, no detecta el USB, no carga, carga falsa, se apaga el detector USB al conectar el cargador o se apaga al conectar el cargador, y es por eso que debemos revisar todo el circuito y todo el mismo y los circuitos relacionados. Ahora, si nosotros analizamos, ¿verdad?, un esquemático, tenemos acá, ¿verdad?, el voltaje de carga, ¿verdad?, el IC de carga. Ahora, si analizamos esta línea, como lo que hemos aprendido, aquí dice V-Bus, ¿verdad? La palabra bus significaría, ¿verdad?, Universal Serial Bus, ya sabríamos que es USB, ¿verdad? Y voltaje. Ahora, si yo asocio esta palabra V-Bus, ¿qué voltaje de lo que hemos aprendido a lo largo del curso asociaría yo con V-Bus? Voltaje del USB, voltaje del cargador, ¿verdad? Voltaje de USB o el voltaje del cargador. Ahora, tengo acá una línea, ¿verdad?, que dice Vout, ¿verdad? Out es una salida, voltage, ¿verdad?, la B, Vout, ¿verdad? Y sería voltaje de salida, ¿verdad? Querría decir que aquí tendríamos la entrada de voltaje que proviene del flex de carga y el cargador, y una vez protegida saldría por Vout, ¿verdad? La entrada y la salida de voltaje. Ahora, tenemos acá, ¿verdad?, V-Bus Detect. ¿Qué significaría esto? Detección de voltaje de USB. La detección de voltaje, detection, ¿verdad? Voltage Bus Detect, ¿verdad? Bus, el protocolo, Voltage Bus Detect, V-Bus Detect, V-Bus Detection, ¿verdad? En español, porque recuerden que las líneas en los esquemáticos están abreviadas en el idioma inglés, ¿verdad? Entonces esta es la línea de detección de voltaje del cargador, es correcto. Tenemos la línea back, ¿verdad? Back, que sería el voltaje de batería, ¿verdad? Y si analizamos, tenemos VBAC. ¿Están viendo? ¿Están viendo? Entonces, ¿qué tendríamos que revisar nosotros a esta salida? Si analizamos esta salida, ¿verdad?, va un capacitor, va un capacitor, va un capacitor, y tenemos que verificar las salidas, la entrada de voltaje, la salida de voltaje y la detección de voltaje en un IC de carga. Ahora, los IC de carga siempre, por ejemplo, en los nuevos dispositivos lo vamos a ver del tipo VGA. Entonces, ¿cómo vamos a determinar nosotros la entrada o la salida de voltaje? Simplemente relacionando los circuitos alrededor. Relacionando los circuitos alrededor. Ahora, tenemos también otros tipos de IC de carga. Otros tipos de IC de carga, como por ejemplo, tenemos este tipo de IC de carga que maneja otro tipo de protocolos, como por ejemplo, este protocolo, ¿verdad?, maneja los datos USB data de data negative, ¿verdad? Datos negativos de USB datos positivos, ¿verdad? Identificación de USB, ¿verdad? Protocolos de audio también, ¿verdad? Protocolos de audio. La línea de detección, micrófono también, JIC, líneas de datos de reloj, el voltaje de batería, salida de carga, charging out, ¿verdad? Como en este caso es en los J7 o los J5, correcto. Es un sub-PMIC, ¿verdad? Es un sub-PMIC, pero ese sub-PMIC hace función como IC de carga, y al mismo tiempo que hace función como IC de carga, maneja protocolos de audio, protocolos UART, protocolos MHL, ¿verdad?
MHL es el cablecito o protocolos OTG también, que sirve para conectar accesorios, audio, sacar audio por el conector USB, por el conector de carga del dispositivo. Entonces, esa es la diferencia de esos dos tipos de IC de carga, ¿verdad? Igualmente nosotros, si tenemos una falla de carga en ese tipo de IC, ¿qué podemos hacer nosotros? Medir la entrada y la salida de voltaje igual. Charging in y charging out, ¿verdad? La entrada y la salida de voltaje. Ahora, para descartar ese IC, ¿verdad? Hacemos una práctica sencilla, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos que medir la entrada y la salida de voltaje. Y aquí tenemos un IC, ¿verdad? Aquí tenemos un IC y aquí tenemos el flex de carga. Vamos a conectar el flex de carga. Y veo acá que esto que está aquí entra aquí. Esta sería la entrada. Y la salida. La entrada y la salida. Ahora vamos a analizar. Conectamos el cargador. Y vamos a buscar nuestro multímetro. De esa manera vamos a probar nosotros el IC. Si el voltaje entra y el voltaje sale, ¿verdad? El voltaje que entre tiene que ser igual al voltaje de salida. En este caso toca raspar un poquito, ¿verdad? Si el voltaje de salida es mucho menor, ¿qué quiere decir eso? Que el IC puede estar en corto o, ¿verdad?, puede estar dañado. Entonces, vamos a colocar por acá la cámara. Tenemos la cámara. Y tenemos acá el cargador. Ya siento acá. Y vamos a ver una punta a tierra. $2.3 voltios. Quiere decir que este voltaje es muy bajo. Es muy bajo el voltaje. Pero si yo analizo, vamos a ver el voltaje de salida. Vamos a raspar un poquito por aquí. Vamos a ver el voltaje de salida. 1.7 voltios, es un voltaje muy bajo. Pero si yo veo mi C, veo que mi C se está calentando, miren. Veo que mi C se está calentando, ¿verdad? Yo lo veo visualmente y veo que se está calentando el IC, ¿ven? Miren cuando coloco voltaje cómo hace. Miren, coloco voltaje. Aquí quité voltaje, aquí pongo voltaje. Ahora, ¿qué puedo hacer yo cuando tengo un corto por carga? ¿Qué puedo hacer yo? Verificar, ¿verdad?, si el IC se está calentando o no me muestra voltaje de salida. ¿Qué puedo hacer? Puedo verificar los componentes relacionados. ¿Cuáles son los componentes relacionados? Los componentes relacionados son los que estén conectados a la línea. Capacitores, resistencias, diodos. Y verifico acá. Vamos a medir continuidad. Aquí no hay corto. Aquí tampoco. Lo más seguro que este IC sea el que esté malo. No hay corto aquí. No hay corto aquí. Entonces, aquí tengo el IC.
Para yo poder estar seguros, ¿verdad?, sobre lo que estoy haciendo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Puedo cristalizar el equipo para ver si es el IC que se calienta. Muchos usan congelante o flux. Yo uso esta técnica, la técnica de cristalización, ¿verdad? Ahorita les voy a publicar el enlace de esta herramienta. Es una resina colofonia, ¿verdad? Y voy a usar el humo para crear cristales de flux. Se llama técnica de cristalización. Ahora, aquí tomo el humo, ya, tomé el humo, vamos a aplicar un poquito de estaño al cautín. Ahora, tengo acá ya con el flux, cristalicé el flux. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Conecto mi flex de carga, ya cristalicé el IC, y van a ver el efecto que va a tener al momento de aplicar un voltaje. Vamos a ver si es el IC el culpable. Prestad atención. Vamos a ponerlo acá más grande para que puedan ver mejor. Ahora voy a aplicar el voltaje y miren. Se calienta primero el IC. ¿Qué quiere decir eso? Que el IC está el culpable. Yo lo veo medio chueco. ¿Puede ser el IC? Correcto, puede ser el IC, ¿verdad? De esa manera diagnosticamos el circuito integrado. En este caso, ¿verdad? En este caso hay que reemplazarlo. Vamos a reemplazar el circuito integrado. Está partido en una punta, es correcto. Entonces, vamos a reemplazar el circuito integrado. ¿Dónde compra los IC de Samsung? Mira, los IC de Samsung son difíciles de conseguir. Tienes que buscar la nomenclatura que tiene arriba el IC, la nomenclatura, y buscarla en AliExpress. Por lo general se compra por AliExpress. ¿Qué hace? Lo mejor que hay es sacarlos de otra PCB. Y cuando no se calienta, ok, cuando no se calienta y el voltaje que tenemos es menor, quiere decir que el IC está teniendo un consumo de voltaje. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hay que reemplazarlo. Pero por ejemplo, si el voltaje no saliera, no hubiera salida de voltaje, ¿qué puedo hacer yo? Acá, cuando se descarga muy rápido, ¿qué puedo hacer yo? Por ejemplo, ese es el IC, ¿verdad? El IC está fallando cuando se descarga muy rápido, cuando no sube la carga. ¿Qué puedo hacer yo? Por ejemplo, aquí tenemos el circuito integrado. ¿Qué puedo hacer yo? Por ejemplo, vamos a hacer un capture. Listo. Y vamos a la pantalla. Miren lo que podemos hacer cuando el IC no tiene salida de voltaje. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer carga alternativa. ¿Y cómo hacemos la carga alternativa?
¿Qué componente de lo que hemos aprendido me va a permitir a mí enviar el voltaje a un lugar pero que no se regrese? ¿Qué componente? Un diodo, ¿verdad? Entonces, si yo tomo, por ejemplo, aquí tenemos la línea positiva, la vemos acá, la línea positiva, acá, la entrada, la in, y aquí tenemos la positiva de salida. Oh, ¿verdad? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? El voltaje entra, pero no hay voltaje de salida. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Si el voltaje entra y no sale, puedo colocarle un diodo. ¿Cómo coloco el diodo? Recuerden la barrera. La barrera es el cátodo. Entonces, el cátodo, ¿verdad? La rayita, la parte con rayita, conectada ¿a dónde? A la salida, ¿verdad? Y la parte sin la raya conectada a la entrada, ya que el voltaje va a pasar en un solo sentido. ¿Cómo va a pasar el voltaje? ¿Verdad? De la entrada a la salida. De la entrada, tiqui tiqui tiqui, viene el señor voltaje a la salida, pero el voltaje no va a retornar al puerto de carga. De esa manera hacemos carga alternativa. Colocamos el cátodo del diodo a la salida y el ánodo a la entrada de voltaje. Es lo que podemos hacer si el IC no se calienta y no hay salida de voltaje. Carga alternativa, ¿verdad? También puedo hacer carga directa. ¿Cómo puedo hacer carga directa? Puedo hacer carga directa de la siguiente manera también. Como por ejemplo, tenemos acá el conector de batería, ¿verdad? Y tenemos el positivo, con el rojito, el positivo y el negativo, ¿verdad? Y tenemos el puerto de carga aquí, ¿verdad? Tenemos el puerto de carga. Igualmente el positivo, y el negativo. Ahora, ¿cómo puedo hacer carga alternativa? Simplemente tomo un diodo, ¿verdad? Y lo coloco de esta manera. Igualmente, yo quiero enviar el voltaje de carga a la batería, pero no quiero que el voltaje de la batería regrese al conector de carga. ¿Qué hago? Igual un diodo, la barrera, el cátodo, conectado al positivo, y el ánodo del diodo, la parte sin la raya, el ánodo, conectado al positivo de carga. ¿Qué tipo de diodo? Tiene que ser un diodo que maneje alrededor de 6 voltios y 2 amperios. ¿Qué diodo nos puede servir? Ahora, diodos que conseguimos conectados al circuito de carga, diodos que se conseguimos conectados al circuito de batería de cualquier dispositivo. Por ejemplo, yo tengo acá una tarjeta, ¿verdad? Vamos a ver, una tarjeta de Samsung por aquí, y tengo un diodo. Este diodo va al circuito de carga, ¿verdad? Este me puede servir, un diodo Zener, correcto, un diodo Zener, un diodo Zener exclusivamente. Aquí había uno, ya lo retiré, un diodo Zener. Los que vemos conectados al circuito de batería, a VBAC, o los que vemos conectados a VBus nos pueden servir, ya que ellos manejan, por ejemplo aquí vemos uno, ¿ves? El puerto de carga. Este diodo me sirve igual. ¿Qué puedo hacer yo con este diodo, por ejemplo? Vamos a retirarlo.
A ver, que esto aquí no. Voy a aplicarle un poquito de flux. Flux. Listo. Ya. Entonces, seguimos. Aquí tengo el diodo. Entonces, por ejemplo, ya sé que si el IC no se calentara, ¿qué puedo hacer yo? Colocar un diodo de esta manera, ¿verdad? La parte con la raya a la salida y la parte sin la raya a la entrada. El voltaje va a salir de esta manera, pero no va a retornar porque se va a conseguir con una barrera. O en muchos casos puedo hacer carga directa también, que eso lo pueden hacer los colegas que no les suba la carga. Pueden hacer carga directa. ¿Cómo lo hacen? Igual, el positivo, ¿verdad? Al positivo ponen la parte con la raya, al positivo de batería la parte con la raya, ¿verdad? Y la parte sin la raya la conectan al positivo del puerto de carga. Deja el IC ahí. Si el IC no se calienta y ustedes miden la entrada de voltaje del IC y se queda en 5 voltios y el IC no se consume voltaje, lo dejo, ¿verdad? Si el IC se consume voltaje, lo puedo quitar, pero si lo quito, no me va a detectar el voltaje y al no detectarme el voltaje, no me va a mostrar que está cargando, ¿verdad? Como puede pasar en muchos casos, que cuando la línea de detección del IC no está presente, no me muestra que está cargando, ¿verdad? Entonces, así se hace carga alternativa y carga directa con un diodo. Es la manera correcta de hacerlo, ya que protegeríamos el circuito. Ahora, ¿verdad? Este IC está malo. Se usa y se descarga estando el cargador conectado. Ok, tienes que verificar, por ejemplo, en el caso que lo usa y el cargador desconectado, tienes que verificar alrededor del puerto de carga. Siempre vas a conseguir diodos que van a estar como estabilizadores de tensión. Y si esos diodos alrededor del puerto de carga, vas a conseguir diodos que van a estar como estabilizadores de tensión. Y si esos diodos Zener están malos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Se va a consumir el voltaje, y al disminuir el voltaje va a disminuir el amperaje, y si disminuye el amperaje el equipo no va a cargar. Entonces tienes que verificar los diodos. Siempre cuando tengamos una falla, que el equipo se descarga completamente o que no sube la carga, tenemos que verificar diodos que estén malos y capacitores también que estén en el circuito de carga, que también nos pueden ocasionar esos problemas. Y también el IC de carga. Si ya verificaste el IC de carga, verifica los diodos Zener que están conectados al circuito de carga como estabilizadores de tensión, como este que vemos aquí, un diodo Zener que está como estabilizador de tensión en el positivo. El IC de carga puede hacer que no cargue bien, correcto, como en este caso de esta tarjeta. El IC de carga se calienta, se consume el voltaje. Al disminuir el voltaje va a disminuir el amperaje, y si disminuye el amperaje el equipo no va a cargar. Y como disminuye el voltaje va a disminuir la potencia, y a disminuir la potencia no va a cargar. Y esa disminución de potencia va a tener un efecto calórico, que es sobrecalentamiento del IC. Entonces en ese caso el colega Robert puede verificar diodos y capacitores conectados al positivo al circuito de carga. Como ves acá,
positivo y tenemos diodos y capacitores. Si esos diodos están malos, entonces, ¿cómo sabemos si un diodo cine está malo? Debe conducir en un solo sentido, ¿verdad? Como aprendimos en la clase de medición de diodos, ¿verdad? Por eso es importante ver todas las clases, muchachos. Se los he dicho varias veces, véanse todas las clases. Un diodo se mide en escala de medición de diodo o escala de medición de continuidad, o también lo puedes medir en escala de medición de resistencia. En un sentido te va a dar un valor, en el otro sentido no va a dar un valor. El diodo tiene un ánodo y un cátodo. El ánodo es el positivo del diodo, el cátodo es el negativo del diodo. El diodo siempre conduce en directa, pero no en indirecta. Medir el voltaje también, el voltaje de entrada y de salida, correcto. Entonces, verificar diodos, ¿verdad? Y capacitores en el caso de que ya hemos recargado. Tenemos que verificar siempre en una falla de carga el IC de carga, diodos y capacitores también. El centro de carga puede causar que no cargue bien. Claro, pero se supone, como hemos aprendido a lo largo del curso, que yo tengo, ¿por dónde tengo que comenzar yo una falla? Porque ese es el problema que tenemos en el día a día, que no comenzamos como tenemos que comenzar. Si tú te vas directamente y haces el jumper y cambias el IC, no estás haciendo nada, no estás haciendo tu trabajo bien, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tú tienes que comenzar la falla de donde le molesta al cliente. El cliente te dice, no me carga. ¿Qué tengo que revisar entonces? Comenzar desde el puerto de carga y guiándome, si tengo el esquemático o otra PCB manualmente, hacer seguimiento a toda la línea de carga, desde que entra el cargador, a dónde conecta, a dónde entra el voltaje, hasta que llega hasta el conector de batería, por donde le molesta al cliente. Si vamos directo al IC, no hacemos nada, porque le estamos echando la culpa que no tiene la culpa, y después vamos a andar todos perdidos. Tenemos que comenzar de cero, por donde le molesta. Se supone que si tú tienes una falla que no cargue y tú vas directo al IC, ya vas al IC, ya tuviste que descartar el centro de carga. ¿Entiendes? Es algo lógico. Es algo que hace un técnico nivel 3. Va paso por paso. Tengo un S7 que no carga. Le cambié el charging port y no cargo. ¿Qué reviso? ¿Qué tenemos que revisar? Como lo he dicho varias veces. Como lo he repetido y lo he dicho varias veces. Tenemos nosotros un problema de que no carga. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ir paso por paso, porque nunca vamos a conseguir líneas mágicas, nunca vamos a conseguir un papelito que nos diga cambia esto y ¡pum! Prendió. No, tenemos que ir paso por paso, porque cada vez que nos dicen cambia esto y quita esto, no estamos aprendiendo. Cada vez que buscamos en internet solución a la carga a la falla que no carga el S7 o solución a que el iPhone 7 no enciende, no estamos aprendiendo. Tenemos que ir paso por paso, como hemos aprendido en el curso, a usar los esquemáticos, a hacer seguimiento de las líneas, a medir los componentes. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, tenemos una falla, buscamos el esquemático si lo tenemos, si no, comparamos con una PCB. Ahora vamos a buscar el esquemático, ¿verdad? Esquemático Samsung S7, aquí está, E935, aquí está, ¿verdad? Y buscamos falla de carga, como aprendimos a buscar en los esquemáticos, en la clase de los esquemáticos. Charging part, ¿verdad? Y aquí está todos los componentes que tenemos que verificar. ¿Qué tenemos que verificar? ¿Qué nos dice? Charging part, ¿verdad? Y está la secuencia de carga, ¿verdad? Todos los componentes L7022, C7129, U7009, ¿verdad? L7022, aquí está parte de carga, y aquí está el IC de carga,
Aquí está el IC de carga y las cosas que tenemos que verificar. El capacitor. Tenemos que ir paso por paso. En este caso, este tiene un sub-PMIC, ¿verdad? Un sub-PMIC, y ese sub-PMIC hace varias funciones, protocolo de datos y de audio también. Tienes que verificar también que el voltaje llegue a la batería. Ahora, por ejemplo, a veces el puerto de carga está sucio y esa razón a veces no carga. Muy sencillo a veces, correcto. Pero tenemos que comenzar desde lo más sencillo hasta lo más avanzado. Ahora, cuando el amperaje de carga baja y sube 100 mA, baja a cero inestable. Igualmente, el IC de carga o un componente que tengamos en corto, como un diodo Zener, ¿verdad? Un diodo Zener, un capacitor en fuga o un IC. Por eso tenemos que comenzar. ¿Qué comienzo yo? Yo agarro acá, verifico el flex de carga, conecto el cargador, mido el voltaje. Ok, verifico el voltaje, el capacitor. Bien, el voltaje de entrada 5 voltios, salen 5 voltios. Está fino el Zener. No salen 5 voltios, el Zener está malo, ¿verdad? O aquí hay un consumo, el Zener está malo, ¿verdad? Después del flex de carga que voy a verificar, ¿verdad? El IC, la entrada de voltaje del IC. Entra el voltaje, ok, está bien, pero no sale. Ya sé lo que tengo que hacer, carga alternativa. Se calienta el IC, voy y cambio el IC. Paso por paso. Entonces tenemos que comenzar las fallas de donde le molesta el cliente. Si nos acostumbramos nosotros, a buscar cada vez que nosotros tengamos un problema en Google o en YouTube, no vamos a aprender. Tenemos que aprender a usar los esquemáticos y hacer las mediciones, ir paso por paso como estoy haciendo en la práctica. Correcto, como dice el colega Anthony, tuve un problema en un ZT que no encontraba la falla no cargada, al final era un diodo. Un simple diodo hace que el equipo no cargue. Por eso es importante poner en práctica todo lo aprendido y ver todas las clases, ya que en cada una de las clases se tocan temas diferentes y de importancia. Una clase no es más importante que la otra, ya que si tú dejas de ver una y no ves la siguiente, no vas a entender después por qué no diste la solución. Entonces, ahora, se supone que un diodo Zener en inversa, como aprendimos en la clase de diodos, funciona como estabilizador de tensión. Si el diodo Zener está malo, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Si el diodo Zener está malo, estaría dañado y se consumiría el voltaje. Y al consumirse el voltaje va a haber menos amperaje, y el menos amperaje se traduce en menor potencia, y si hay menor potencia el equipo no va a cargar. Entonces, si ya yo descarté el diodo Zener, descarté el puerto de carga de donde le molesta al cliente, descarté el capacitor, descarté el diodo Zener, descarté que el voltaje saliera por el conector del flex, también descarté, voy y verifico la entrada de voltaje del IC y la salida. El voltaje entra pero no sale, hago carga alternativa. El voltaje sale pero menor, pero se calienta el IC, como en este caso. ¿Qué tengo que hacer aquí? Reemplazar el IC, cambiar el IC. Si yo quito este IC, me debería el equipo, el voltaje de entrada debería estar estable. Recuerden que el voltaje de entrada que demostraba era menor. Quiere decir que el voltaje de entrada a mí me llega que el voltaje pero no carga. En ese caso, cuando no cargan, puede ser el IC de carga o el PMIC, el sub-PMIC. En muchos casos el voltaje de carga pasa al PMIC para hacer el proceso de carga. A través de un transistor y una compuerta iniciar el proceso de carga también. Si ya descartaste IC de carga, vas y descartas el PMIC.
En este caso el IC de carga está junto al PMIC. Ok, reemplaza el IC de carga, haz la medición de entrada y salida de voltaje, y si no, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Revisar el PMIC. Entonces, tenemos el IC de carga, ya retiré el IC de carga, ¿verdad? Este IC de carga ya sabemos que está malo. Entonces tomo mi cautín, mi flux, listo. Ya retiré el IC de carga. Y ahora, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo? Esperar que la PC enfríe y ver si el voltaje de entrada ya es estable, si no hay algo que se lo consuma. Debería estar cargando normalmente. Vamos a esperar que enfríe. Ok, ya enfrió. Profe, para que se carga alternativa en el diodo se tiene que quitar el IC. Vas a retirar el IC, Luis, solamente si ves que el voltaje de salida o de entrada, si el voltaje en el IC entra y está estable los 5 voltios, no retires el IC para que te pueda mostrar cargando. Si ves que el IC está en corto, te consume el voltaje, en ese caso tienes que retirar el IC. Puedes hacer la carga alternativa, pero el equipo no va a mostrar que está cargando. O puedes hacer carga directa, como hacen en muchos casos. También carga directa. Entonces, vamos acá a conectar el flex de carga. Conectamos el flex de carga. Y vamos a mostrar acá el voltaje. Ok, vamos a mostrar el voltaje ahora. Ahí está.
No, lo pueden sacar de una PCB donante, por ejemplo. Acá tenemos SIC, otra FCB. El DC4 le sirve al S5. Y pues se puede sacar de otra PCB donante igual. No sé si por aquí está otro. Yo creo que aquí no tengo otro. Lo lleva en otro lado. Se lo voy a tener acá adentro. Si no tenemos el IC ya, que vemos que el IC no se calienta y no tenemos el IC, ya ahí hacemos carga alternativa. Vamos a verificar acá. Aquí está. Aquí yo veo el IC. Creo que es este que está aquí. El IC de carga una Tag Test Kit. ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo que pasa es que es muy difícil decirte el IC si no sabes la nomenclatura. La nomenclatura que tiene arriba, por ejemplo, vamos a un ejemplo de aquí, una nomenclatura. Vamos a cortar este blindaje acá. Por ejemplo, vamos a buscar un IC acá. Y aquí tenemos esto acá. Vamos a mostrar una nomenclatura de este IC. Ajá. Y aquí tenemos este IC y la nomenclatura es ACT 9WMA. A ver si lo pueden ver. ACT 9WMA. Y yo voy e investigo. Vamos a buscar acá. Vamos a ver, ACT más ACT MWMA. Es 9WMA. Por ejemplo, en este caso, yo busqué acá, vamos a poner acá, está. Se descarga. El IC. Por aquí está otra vez de nuevo. Otra vez. Tienes que investigar la nomenclatura que tienes arriba. La nomenclatura que tienes arriba puedes investigar y así saber dónde conseguir el IC. Aquí tenemos un IC y ven, vamos a otra board. Por ejemplo, acá tenemos esta board de Samsung. Y aquí tenemos este IC, este es el IC de carga de esta S6. El IC de carga.
tenemos este. Vamos a buscar acá otro. El PMIC de un IC, de un S3 le sirve un S4, dependiendo de la nomenclatura. Si es la misma nomenclatura, sí. Por ejemplo, el de los IC de carga, los S4, le sirve el S5. Por ejemplo, aquí tengo una tarjeta de un S5, miren. Una tarjeta del S5 y el IC es casi el mismo, IC, ACW, igual. Miren el IC en un S5, una tarjeta. Y por aquí está la S4, vamos a mostrar. Casi el mismo IC, este no es. Vamos a mostrar la otra, aquí está. Se parece, pero no es. Pero simplemente si es la misma nomenclatura, sí. De un S3 no he visto que le sirva S4 por ahora, pues no he visto. Ya que el S3 usa una fuente de poder max. Y aquí tenemos el IC de carga. E igualmente, por ejemplo, en el caso del Samsung S3, aquí tenemos un S3. Y por ejemplo tenemos acá su IC, su correspondiente IC. En este caso de este es un S3 versión americana y tenemos su correspondiente IC. El voltaje entre un diodo estabilizador, ¿verdad? Un diodo Zener a la inversa que funciona como estabilizador de voltaje. Y tenemos acá el voltaje de entrada y el voltaje de salida. En este caso, por ejemplo, S3 es más grande la fuente, correcto. Por ejemplo, S6, la fuente de poder PMIC de S6 recibe a S6 Edge. Claro, si es la versión F, dependiendo de la versión. Recuerda que Samsung tiene diferentes versiones. Versiones europeas, internacionales y americanas. Por ejemplo, vamos a hacer la medición acá. Por ejemplo acá, vamos a mostrarles, vamos a ver cómo ponemos el multímetro para que puedan ver. Aquí hay IC chinos que no usan IC sino elevadores de voltaje o LDO, es correcto. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a mostrarles, en este caso este circuito de carga, tenemos acá el positivo y pasa un diodo estabilizador de tensión. Aquí está, pasa el diodo estabilizador de tensión aquí, ¿verdad? Y del diodo, aquí yo veo, hago seguimiento. El voltaje se ve que entra aquí, ¿verdad? Y sale por acá. Entra aquí y sale aquí. Entonces aquí debería salir el voltaje, ¿ven? Aquí está saliendo el voltaje de este IC. Y parece que entra aquí y debe salir por aquí. Una línea de detección. Y entra aquí y sale otro por donde. Entra aquí y retorna aquí, retorna al mismo. Ajá. Aquí, por aquí, esta es una línea de detección. Aquí, por aquí, y aquí tiene que haber un voltaje presente. Aquí, o sea que un voltaje de 1.2 o 1. Aquí está, un voltaje de detección. Detección de voltaje. Y aquí tenemos la entrada de voltaje del IC y aquí tenemos la salida de voltaje. Quiere decir que este IC está bueno.
Si el voltaje no saliera, ¿qué pasaría? Que tuviera que hacer ahí carga alternativa para poder dar la solución o cambiar el IC. De esa manera nosotros vamos a hacer la prueba de los ICs en las diferentes marcas, ¿verdad? Y tenemos que estar muy pendientes siempre. Si el equipo no carga, por ejemplo, en este caso este C3 americano usa un IC de carga, un IC de detector y un subPMIC, ¿verdad? Que este arquitectura Qualcomm, ven, no es como el otro S3 normal, es totalmente diferente, usa arquitectura Qualcomm. Entonces este S3 americano, por ejemplo, tenemos que verificar en el trayecto, tenemos que verificar lo que son los diodos Zener conectados a la línea. Si yo mido continuidad del positivo al diodo, por ejemplo, mido continuidad del diodo al positivo, voy a tener continuidad, ¿ven? Y en la otra, si yo mido, tengo continuidad a tierra. Si este diodo estuviera malo, enviaría el voltaje a tierra y me disminuiría el voltaje, y a disminuir el voltaje disminuye el amperaje y la potencia y no cargaría. Entonces, por eso es importante ir paso por paso. Si yo descarté que el voltaje sale del puerto de carga, voy y verifico en el trayecto los componentes conectados, como por ejemplo un diodo. Hago la medición de diodo. ¿Qué tengo que hacer en un diodo? ¿Verdad? Me tiene que conducir en un solo sentido, pero al inverso no, ¿verdad? Pongo mi multímetro en escala de medición de diodos y, por ejemplo, en directa, ¿verdad? Ya yo sé que la raya significa el cátodo y la parte sin la raya el ánodo, ¿verdad? En directa, aquí está en directa, me da un valor, y al inverso, que me tiene que dar nada, ¿verdad? Nada, ¿ven? Quiere decir que este diodo está bueno. Si estuviera dando valor en ambos sentidos, estaría malo. ¿Qué hago en el capacitor? ¿Verdad? Medir qué, carga y descarga. No me mide la carga y la descarga, voy y mido la capacitancia. Voy y mido la capacitancia. Como que se me movieron los cables. A ver. Listo. Ahí. No me detecta nada. Quiere decir que este capacitor puede estar por picofaradios y este multímetro me mide nanofaradios. Quiere decir que está por debajo de lo que puede detectar. Entonces, este capacitor puede estar en picofaradios y por eso no me lo detecta el multímetro. Un capacitor muy pequeño. Pero igual tenemos que medir carga y descarga igualmente. Como está en picofaradios, no me muestra nada en el multímetro. ¿Qué puedo hacer yo entonces? Si no puedo medir eso, puedo medir la resistencia eléctrica del capacitor. Como aprendimos, ¿verdad? El valor tiene que estar por encima del kilo ohmio. Y miren, el valor está por encima del kilo ohmio, ¿ven? Y no disminuye el valor, ¿ven? Aumenta la resistencia eléctrica. Quiere decir que este capacitor no tiene fugas. Si el capacitor disminuye la resistencia eléctrica, tuviera fuga. Y está por encima del kilo ohmio. ¿Ven? Está por encima del kilo ohmio. Vamos a medirlo nuevamente. ¿Ven? Por encima del kilo ohmio. Entonces, de esa manera tenemos nosotros que verificar los circuitos de carga, los IC de carga. En todo el trayecto tenemos que verificar los que son, aparte del IC, las entradas y salidas de voltaje, tenemos que verificar todos los componentes conectados a la misma, ya que la falla de carga no es solamente ir y quitar un componente y reemplazarlo. No, recuerden que siempre en las tarjetas electrónicas
van a conseguir diferentes componentes. Si sube y descargar vuelve a subir, claro, porque acuérdate que carga y descarga, en carga te tiene que subir y en descarga te va a disminuir la resistencia. En carga te va a subir y en descarga te va a disminuir. Pero si el valor decae rápidamente, ¡pam!, tiene el valor fijo y cae rápido, en segundos, completamente, quiere decir que tiene una fuga, o se queda totalmente fijo el valor, tiene una fuga del capacitor. Entonces recuerden, siempre van a conseguir en los circuitos de carga diferentes circuitos conectados, diferentes componentes conectados, como lo que son diodos Zener, capacitores, bobinas y resistencias, lo cual es importante siempre verificar todos los circuitos relacionados. Si nosotros vamos directamente al IC, no estamos haciendo nada. Si nosotros vamos directamente a reemplazar el subPMIC, no estamos haciendo nada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como hemos aprendido a lo largo del curso, a detectar las fallas por donde le molestan al cliente, comenzando por el puerto de carga y hacer seguimiento a cada una de las líneas, ya que si nosotros nos acostumbramos a que buscamos en internet solución a la carga falsa, vamos y nunca vamos a conocer los componentes, nunca vamos a practicar lo aprendido. Entonces lo importante es analizar si disponemos o no de tiempo suficiente. Pero no cambia la polaridad, comienza a subir, empieza a descargar y luego empieza a cargar. No, tiene que descargarte cuando cambies las puntas, ¿verdad? En ese caso, si no cambias la polaridad y te da ese valor así, puede ser multímetro que tenga una diferencia potencial. Entonces, siempre tenemos que comenzar la falla de donde le molesta al cliente. Siempre. Entonces, si nosotros vamos directamente a la solución, no estamos aprendiendo. ¿Qué tenemos que conseguir? Nosotros en el camino nos vamos a conseguir con diferentes trayectos y componentes, los cuales es necesario analizar. Ya sabemos que siempre vamos a conseguir en los puertos de carga o alrededor del circuito de carga diodos como estabilizadores de tensión, como el que vemos acá, ¿verdad? Si analizamos un puerto de carga también, los vamos a tener los diodos como estabilizadores de tensión. Igualmente en los circuitos de carga vamos a tener los respectivos diodos. Aquí vemos diodos como estabilizadores de tensión, también capacitores, diodos, resistencias, que tenemos que analizar nosotros, que tenemos que analizar al momento de realizar un diagnóstico. Si nosotros vamos directamente y cambiamos el IC, no estamos haciendo nada. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Aprender a diagnosticar paso por paso, como por ejemplo también te puede pasar eso porque lo estás midiendo montado, ¿verdad? Recuerda que muchas veces el capacitor hay que medirlo desmontado, y al medirlo montado, ¿verdad?, te puede dar un valor erróneo dependiendo de los circuitos alrededor. Miren, por ejemplo, acá tenemos el circuito de carga de el G, el puerto de carga. Volteamos la tarjeta y miren, tenemos el positivo y un diodo, un capacitor y un diodo conectado al mismo circuito, ¿ven? Hay que descartar todos esos componentes igualmente. Tenemos acá en la batería igual diodos conectados y capacitores también. Entonces, todos los componentes que veamos en la PCB no son menos importantes que los demás. Componentes que veamos no son menos importantes que los demás, y por eso no solamente no debemos revisarlo. A veces un simple diodo o un simple capacitor puede ser el causante de la falla, y solamente por no ir paso por paso no encontramos la solución a los problemas. Entonces la importancia de un buen diagnóstico radica en que un técnico nivel 3 tiene que analizar si dispone de tiempo suficiente o no, como aprendimos al inicio del curso, ya que si no analizamos si disponemos de tiempo suficiente o no y vamos directamente al IC o vamos directamente al que pensamos que es el culpable, vamos a cometer errores en el camino. Entonces, por eso debemos ir paso por paso, analizando culpable por culpable, paso por paso, yendo línea por línea, haciendo las mediciones y poniendo aplicado todo lo aprendido. La importancia de poner en práctica todos los componentes que hemos aprendido a medir se va a radicar en el éxito de la reparación. Si lo desmontas y no mide ningún valor de resistencia, te debería medir. Si no mide ningún valor de resistencia, está malo, o si se queda fija, quiere decir que tiene fugas. Todo es correcto, colega Luis. Todos los componentes tienen un significado y están ahí.
En el diseño de un circuito eléctrico, un componente no lo van a colocar por colocarlo, no van a colocar de color marrón o negro por colocarlo. Todo tiene su razón, el porqué de las cosas. Entonces, ese capacitor puede estar para proteger, ese diodo puede estar, si es un diodo Zener, en inversa para estabilizar tensión. Si está una bobina en carga, puede estar para oponerse a cambios de la intensidad de la corriente. Si es un varistor, es para detectar que cuando hay una corriente significativa, ¿verdad?, la mande de otro lado para no dañar componentes sensibles. Si es un termistor, para detectar cambios de temperatura, ¿verdad? Si es un capacitor, si está en serie, para funcionar como filtro de alta frecuencia. Si está en paralelo, es para mantener la corriente por un instante, dependiendo de su valor en capacitancia. Si es una resistencia, para oponerse al paso de la corriente, para poner dificultad al paso de la corriente. Entonces, todos los componentes tienen un significado y un porqué, lo cual es importante al momento de realizar un diagnóstico o una medición, ponerlo en práctica. No todo es el IC. Hoy aprendimos sobre el IC de carga, medir la entrada y la salida y cómo hacer posibles soluciones como lo que son carga alternativa y carga directa. Pero no todo es el IC. En el trayecto podemos conseguir que sospechemos que es el IC, pero puede ser simplemente un simple capacitor, una simple bobina o una resistencia o un simple diodo. Es por eso lo importante de ser técnicos visuales, de inspeccionar paso por paso y analizar si disponemos de tiempo suficiente o no para hacer el diagnóstico, ya que siempre, muchachos, del apuro que tenemos por dar la solución, nos va a quedar solamente el cansancio. Nosotros tenemos que ser técnicos profesionales y aparte de ser técnicos profesionales tenemos que darle la mejor solución a los problemas, porque la idea no es que el equipo se vaya solucionado, la idea es que al cliente le dure la reparación lo mayor tiempo posible, que la reparación le quede mejor de lo que salió de la fábrica. Eso nos va a dar a nosotros un buen trabajo, un buen resultado futuro, ya que nos va a dar un buen trabajo, nos va a traer más clientes. Un buen trabajo va a denotar nuestro profesionalismo al momento de reparar. Entonces, muchachos, vamos a tener un breve receso, ¿verdad? Son las 12, acá ya van a ser las 12, y vamos a volver a la 1:30 de la tarde, hora de Venezuela, para continuar con la siguiente clase del primer grupo, disculpen. En la tarea que les voy a dejar ahorita para receso, los colegas que puedan, por favor, es importante ver todas las clases, es importante estar al día con las tareas. Yo sé que el curso va muy rápido, pero es importante, hemos tenido bastante chance, bastante breves descansos, y es importante estar al día con las cosas, ver todas las clases y poner todo en práctica. Yo sé que muchos es difícil verlo por cuestiones de su trabajo, pero es muy importante, muchachos. Entonces, tarea que les voy a dejar: identificar el IC de carga en su dispositivo, ¿verdad? Van a identificar el IC de carga y van a identificar los componentes que estén alrededor conectados a ese IC de carga, como por ejemplo, aquí vemos esta tarjeta, por ejemplo, teníamos aquí el IC de carga y veo conectado un capacitor, una resistencia, ¿verdad? Un capacitor, una resistencia, un varistor acá. En este caso, de este IC, aquí tenemos conectado capacitor, ¿verdad?, diodo y resistencia. ¿Cómo se hace para saber las salidas y entradas del PMIC si tener algún diagrama? Eso es fácil, colega. Mira, las salidas LDO, por lo general, siempre van conectadas a bobinas, ¿verdad? Las salidas siempre van a bobinas y las entradas entran con capacitores, ¿verdad? De esa manera, en muchos casos yo los identifico. En muchos casos no es así, ves puras bobinas o puros capacitores, pero simplemente normalmente las salidas LDO van conectadas a bobinas, ¿verdad? Y lo importante al momento de diagnosticar un PMIC son las salidas. Obviamente, si estás entrando voltaje de carga, que entre voltaje de carga, ¿verdad? Pero son las salidas LDO, y las salidas LDO siempre van ligadas a bobinas alrededor del PMIC.
¿Cuál es la tarea? Identificar el IC de carga y el circuito alrededor. Como por ejemplo, ¿cómo vamos nosotros a dibujar un diagrama? Vamos a dibujar un diagrama, ¿verdad? Con la simbología que hemos aprendido a lo largo del curso, ¿verdad? Vamos a dibujar un diagrama, como por ejemplo, tenemos acá el IC de carga, ¿verdad? El IC de carga, y voy a dibujar mi diagrama, ¿verdad? La letra C, capacitor, y la simbología del capacitor, ¿cuál es? La simbología del capacitor, ¿verdad? IC, el IC se le dice U en el esquemático, ¿verdad? Resistencia R, la simbología de resistencia, ¿verdad? Varistor, ¿verdad? B, la simbología de varistor, la simbología del varistor igual, esa es la tarea que les voy a dejar para esta clase. Identificar el circuito de carga y los componentes relacionados con el mismo. Si es un diodo, ya sabemos cómo es la simbología de diodo, como hemos aprendido en la clase. Entonces, volvemos a la 1:30 hora de Venezuela, colegas. Así que recuerden hacer la tarea. Saludos. Tengan buen provecho. Aquí está resistencia, capacitor, IC, varistor. En el caso del diodo ya sabemos simbología del diodo, ¿verdad? Diodo, ¿verdad? Y la D, que significa diodo. Un poquito feo, disculpe la ortografía, pero es difícil dibujar con el mouse. Bien, buen provecho, colegas. Nos vemos a la 1:30 hora de Venezuela. Saludos.